Imagina un barco sacudido por las olas furiosas del Mediterráneo. Un joven, con el rostro endurecido por la determinación, protege un pergamino empapado. En él está escrito un nombre que cambiaría el cristianismo: Tito. Pero no el Tito de las cartas de Pablo. Este es el Tito que cargaba un secreto que la iglesia primitiva decidió ocultar para siempre. ¿Por qué su verdadera historia fue borrada? ¿Qué descubrió en las cuevas de Creta que podía dividir a la iglesia? ¿Cómo es posible que el colaborador más cercano de Pablo llevara una verdad capaz de alterar el curso del cristianismo? Una conspiración de silencio ha resistido 2 milenios, porque esta verdad era demasiado peligrosa para salir a la luz. ¿Qué manuscritos encontró Tito? ¿Qué enseñanzas fueron excluidas del Nuevo Testamento? ¿Y por qué Pablo hablaba en código cuando le confiaba sus tareas especiales? Hoy, esa revelación olvidada resurge para sacudir nuestra fe. Hermano, hermana, si tu espíritu ya siente el temblor de esta verdad, regálanos un me gusta y suscríbete. Porque lo que descubrirás sobre Tito no solo destapa un misterio enterrado, sino que abrirá en ti un hambre de verdades más profundas. Ahora, respira. Céntrate. Lo que vas a escuchar no es solo historia, es revelación guardada por generaciones. Oremos. Padre Celestial, ilumina este momento. Abre nuestro corazón a lo oculto y prepara nuestro espíritu para lo eterno. En el nombre de Jesús. Amén. En los polvorientos caminos de Galacia, un joven griego llamado Tito escuchaba por primera vez las palabras que cambiarían su destino eterno. Pablo predicaba en el ágora de Iconio, pero había algo diferente en sus ojos cuando se encontraron con los de este joven pagano de apenas 18 años. ¿Cómo sabía Pablo que Tito sería especial? El apóstol había orado la noche anterior y había recibido una visión específica. Un joven griego con ojos ardientes que se convertiría en uno de sus colaboradores más íntimos, guardián de secretos que solo podrían ser revelados a alguien con un corazón completamente entregado al Señor. Cuando Tito aceptó a Cristo esa tarde calurosa, no hubo solo una conversión, hubo una activación espiritual que Pablo reconoció inmediatamente. Este joven no era solo otro convertido, era un escogido para propósitos eternos que aún no podían ser revelados. Durante 3 años, Tito vivió en la casa de Pablo en Antioquía, pero no como un discípulo ordinario. Pablo había recibido instrucciones específicas del Espíritu Santo sobre el entrenamiento de este joven. Mientras otros discípulos aprendían doctrina básica, Tito recibía revelaciones que harían temblar los cimientos de su comprensión. «Hijo mío», le decía Pablo durante las largas noches de oración, Dios me ha mostrado que tú llevarás verdades que son demasiado pesadas para esta generación, verdades sobre los últimos días que solo serán comprendidas cuando el tiempo esté maduro. Pablo enseñó a Tito sobre los niveles profundos de revelación espiritual. Le mostró cómo interpretar sueños proféticos, cómo discernir entre visitaciones angelicales genuinas y manifestaciones demoníacas, y más importantemente, cómo guardar secretos que podrían destruir la fe de los creyentes inmaduros si se revelaran prematuramente. ¿Te das cuenta de la preparación intencional que Dios hace con sus escogidos?
¿Has sentido alguna vez que Dios te está preparando para algo específico que aún no comprendes completamente? La primera prueba real de Tito llegó cuando Pablo lo llevó a Jerusalén para el histórico concilio apostólico registrado en Hechos 15. Pero lo que no está registrado en las Escrituras es la verdadera razón por la cual Pablo insistió en llevar específicamente a Tito. Los ancianos de Jerusalén querían circuncidar a Tito para apaciguar a los judaizantes. Pablo se opuso férreamente, pero no solo por principio teológico. Había recibido una revelación específica. Tito representaba a los gentiles de los últimos días que serían injertados en el plan de Dios sin necesidad de convertirse primero al judaísmo. La circuncisión de Tito había revelado el Espíritu a Pablo, sería simbólicamente la circuncisión de toda una generación futura de gentiles que vendrán al conocimiento de la verdad en los días finales. Durante las discusiones tensas del concilio, algo extraordinario sucedió. Mientras Pedro, Santiago y otros ancianos debatían, Tito entró en una visión profética en plena reunión. Vio generaciones de creyentes gentiles adorando al Dios de Israel sin haber pasado primero por los rituales judíos tradicionales. ¿Puedes imaginar la tensión de ese momento? Un joven gentil experimentando visiones proféticas en presencia de los mismísimos apóstoles que caminaron con Jesús. Después del concilio de Jerusalén, algo cambió radicalmente en Tito. Los dones proféticos que habían estado latentes comenzaron a manifestarse con una intensidad que sorprendió incluso a Pablo. Tito comenzó a tener sueños sobre eventos futuros de la iglesia que eran tan específicos y detallados que Pablo decidió documentarlos en códigos secretos. Durante su tiempo en Éfeso, Tito profetizó sobre la gran apostasía que vendría antes del regreso de Cristo. Describió con detalles escalofriantes cómo falsos maestros se infiltrarían en la iglesia, cómo el amor de muchos se enfriaría y cómo una generación futura tendría que redescubrir verdades bíblicas que serían deliberadamente oscurecidas. Pablo, preguntó Tito una noche después de una visión particularmente intensa, ¿por qué Dios me muestra estas cosas terribles sobre el futuro de la iglesia? Porque, hijo mío, respondió Pablo con tierras en los ojos, tu generación no será la que vea el cumplimiento de estas profecías, pero la generación que las vea necesitará las llaves de entendimiento que tú estás recibiendo ahora. Una noche, mientras oraban juntos en el aposento alto de la casa de Aquila y Priscila en Éfeso, Tito recibió la visión más impactante de su vida. Vio una isla en el Mediterráneo donde manuscritos antiguos habían estado esperando durante siglos para ser descubiertos. Manuscritos que contenían profecías sobre los últimos días tan específicas que revelarían exactamente en qué etapa de la historia se encontraría cada generación futura. La isla de Creta, murmuró Tito mientras salía de la visión. Hay algo allí, algo que ha estado esperando. Pablo se quedó inmóvil. Él también había recibido sueños sobre Creta, pero había pensado que eran solo impresiones generales sobre la necesidad de evangelizar esa región. Ahora comprendía que había un propósito mucho más profundo. Tito, dijo Pablo con una solemnidad que heló la sangre del joven, creo que ha llegado el momento de revelarte por qué Dios te trajo a mi vida. No fue solo para ser mi colaborador, fue para ser el guardián de verdades que determinarán cómo los creyentes de los últimos días interpreten las señales de los tiempos.
¿Entiendes ahora por qué esta historia fue ocultada? Los secretos que Tito iba a recibir eran tan poderosos que podían ser mal interpretados o mal utilizados si caían en manos incorrectas. Durante las siguientes semanas, Pablo preparó a Tito para una misión que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia profética. Le enseñó códigos especiales para interpretar manuscritos antiguos, le dio contactos secretos en Creta que habían estado protegiendo ciertos documentos durante generaciones, y más importantemente, le transmitió la unción profética necesaria para discernir entre revelaciones genuinas y falsificaciones demoníacas. Recuerda, le advirtió Pablo mientras ungía la frente de Tito con aceite sagrado, en Creta no solo encontrarás manuscritos, encontrarás una línea de sangre profética que se ha mantenido oculta desde los días de los profetas del Antiguo Testamento. Profetas que recibieron revelaciones sobre los últimos días, pero que fueron instruidos por Dios para mantenerlas en secreto hasta el tiempo apropiado. La noche antes de partir hacia Creta, Tito tuvo el sueño más claro de su vida. Vio exactamente dónde estaban escondidos los manuscritos, conoció los nombres de las personas que lo ayudarían y, más importante, comprendió su papel como puente entre la iglesia primitiva y los creyentes de los últimos días. Si ya sientes que tu corazón está siendo preparado para algo más grande, dale like a este video y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación revelará secretos que han estado esperando casi 2000 años para llegar a tus oídos. El viaje profético hacia Creta. El barco que llevaba a Tito hacia Creta navegaba a través de aguas que parecían sobrenaturalmente calmadas. Durante la travesía, Tito experimentó fenómenos espirituales que confirmaron que esta no era una misión ordinaria. Delfines siguieron la embarcación durante días, algo que los marineros dijeron nunca haber visto. Por las noches, una luz dorada aparecía sobre el mástil, invisible para todos excepto para Tito. En el tercer día del viaje, Tito entró en un éxtasis profético que duró 6 horas. Los marineros, inicialmente alarmados, pronto comprendieron que estaban transportando a alguien que tenía favor divino especial. Durante esta visión, Tito vio la historia completa de los manuscritos que estaba a punto de descubrir. Había sido durante el reinado de Artajerjes, cuando un grupo de profetas judíos había sido enviado en misión secreta a Creta. Estos profetas habían recibido revelaciones sobre los últimos días tan detalladas y específicas que el sumo sacerdote de la época decidió que debían ser preservadas en un lugar seguro hasta que llegara el tiempo apropiado para ser reveladas. ¿Te das cuenta de cómo Dios orquesta los eventos a través de los siglos? Lo que estaba sucediendo con Tito había sido planificado desde siglos antes de Cristo. Al descender del barco en el puerto de Gortina, Tito fue recibido no por casualidad, sino por un anciano que claramente lo había estado esperando. Este hombre, llamado Epiménides el Joven, descendiente del famoso poeta-profeta Epiménides mencionado por Pablo en su carta a Tito, se acercó con palabras que confirmaron que todo estaba siendo orquestado divinamente. ¿Eres tú el que viene de Antioquía buscando las palabras que fueron selladas?, preguntó el anciano con ojos que brillaban con conocimiento sobrenatural. Tito recordó las instrucciones específicas de Pablo. El que viene en el nombre del León de Judá busca las llaves del tiempo sellado. Una sonrisa de profundo alivio cruzó el rostro del anciano.
He esperado 40 años para escuchar esas palabras exactas. Sígueme, pero primero debes saber que lo que vas a ver cambiará no solo tu comprensión de las profecías, sino tu comprensión del propósito eternal de Dios para los gentiles. En una cueva escondida en las montañas del sur de Creta, Tito conoció a toda una familia de guardianes que habían dedicado sus vidas durante generaciones a proteger manuscritos proféticos extraordinarios. El patriarca de esta familia, Aristos, tenía en su poder documentos que databan de 400 años antes de Cristo. «Joven Tito de Antioquía», dijo Aristos con una voz que parecía resonar desde las profundidades de la eternidad. Estos pergaminos contienen profecías que fueron dadas a profetas cuyas identidades fueron deliberadamente ocultadas de las escrituras públicas. Profecías sobre los últimos días que son tan específicas, tan detalladas, que si hubieran sido reveladas prematuramente, habrían causado pánico y confusión en lugar de preparación espiritual. Aristos explicó que había 3 niveles de manuscritos: los manuscritos de advertencia sobre señales de los últimos días, los manuscritos de instrucción sobre cómo los creyentes deben prepararse, y los manuscritos de consolación sobre el triunfo final de Dios. ¿Puedes imaginar la responsabilidad que sintió Tito al comprender que estaba a punto de recibir conocimiento profético que había sido preservado específicamente para los últimos días? El primer pergamino que Aristos desplegó ante Tito contenía profecías tan específicas sobre los últimos días que el joven se quedó sin respiración. Estaba escrito en arameo antiguo, pero de manera sobrenatural, Tito podía leerlo como si fuera su lengua nativa. En los días cuando el conocimiento se multiplicará y los hombres correrán de aquí para allá, aparecerán señales en los cielos que formarán patrones específicos. Habrá eclipses que ocurrirán en fechas sagradas, alineaciones planetarias que coincidirán con tribulaciones en la Tierra y fenómenos atmosféricos que servirán como advertencias directas del Altísimo a aquellos que tienen ojos para ver. Pero lo que más impactó a Tito fueron las descripciones específicas de tecnologías que no existían en su tiempo. Los hombres tendrán cajas que hablarán con voces de todo el mundo, y a través de estas cajas las noticias de los últimos días se esparcirán como fuego en pasto seco. Aristos susurró Tito: estas profecías describen cosas que no existen en nuestro mundo. Exactamente, respondió el anciano guardián, por eso fueron selladas. Estas revelaciones no eran para tu generación, Tito, eran para los creyentes que vivirían en los días cuando estas tecnologías existieran y las señales comenzaran a cumplirse. El segundo pergamino contenía algo aún más extraordinario. Un cronograma detallado de eventos de los últimos días que estaba dividido en lo que el manuscrito llamaba las 7 estaciones de la restauración. Según este documento profético, habría 7 períodos distintos antes del regreso de Cristo, cada uno marcado por restauraciones específicas de verdades bíblicas que habían sido perdidas o distorsionadas. Primera estación: la restauración de la salvación por gracia, que Tito reconoció estaba sucediendo en su propio tiempo a través del ministerio de Pablo. Segunda estación: la restauración de la autoridad de las Escrituras.
Tercera estación: la restauración de la santificación personal. Cuarta estación: la restauración de los dones del Espíritu. Quinta estación: la restauración del evangelismo mundial. Sexta estación: la restauración de la oración de guerra espiritual. Séptima estación: la restauración de la esperanza del arrebatamiento y la segunda venida. ¿Te das cuenta de la precisión profética de este cronograma? Cada una de estas restauraciones ha ocurrido en períodos históricos específicos de la Iglesia. El tercer pergamino contenía lo que solo puede describirse como un mapa profético de los eventos finales. No solo describía qué sucedería, sino cuándo y en qué orden. Pero lo más impactante era que este manuscrito contenía instrucciones específicas sobre cómo los creyentes de cada generación deberían prepararse para su parte en el plan de Dios. En la generación final, leyó Tito con asombro creciente, cuando Israel sea reunido en su tierra después de estar disperso entre las naciones durante muchas generaciones, esa será la señal de que la última estación ha comenzado. Los que vivan en esa generación verán el cumplimiento de todas las profecías que han sido selladas. El manuscrito continuaba describiendo eventos que harían temblar a Tito: guerras mundiales, pestilencias globales, terremotos en lugares diversos y un sistema mundial que permitiría que el anticristo controlara el comercio global. Pero los escogidos, continuaba la profecía, tendrán conocimiento previo de estos eventos y no serán tomados por sorpresa. Habrán sido preparados a través de revelaciones que fueron selladas desde los días de los profetas antiguos. Pero fue el cuarto manuscrito el que cambió completamente la comprensión de Tito sobre su propio propósito en la vida. Este pergamino contenía una profecía directa sobre él. Y en los días del apóstol Pablo, Dios levantará a un joven gentil llamado Tito, que será el puente entre las revelaciones de la iglesia primitiva y la iglesia de los últimos días. A través de él, las verdades selladas serán transmitidas a las generaciones futuras, no a través de palabras escritas que puedan ser corrompidas, sino a través de una línea espiritual de revelación que pasará de maestro a discípulo hasta que llegue el tiempo de la revelación completa. Tito se quedó completamente abrumado al leer su propio nombre en una profecía escrita 400 años antes de su nacimiento. «Aristos», murmuró con lágrimas corriendo por sus mejillas, «¿cómo es posible que mi nombre esté escrito aquí?» «Porque, hijo mío», respondió el anciano guardián, «tu nacimiento no fue casualidad. Tu conversión no fue casualidad. Tu entrenamiento con Pablo no fue casualidad. Todo ha sido orquestado por el Altísimo para este momento exacto en la historia. ¿Comprendes ahora por qué esta historia fue mantenida en secreto? Las implicaciones de estas revelaciones eran demasiado poderosas para ser compartidas abiertamente en la iglesia primitiva. El anciano Aristos continuó explicando que había una red secreta de creyentes a través de toda la historia que habían sido escogidos para recibir y transmitir estas revelaciones de generación en generación, esperando el tiempo cuando pudieran ser reveladas completamente. Comparte este video con alguien que necesite comprender los tiempos en que vivimos. Dale like si sientes que Dios te está preparando para comprender verdades más profundas sobre los últimos días.
Después de leer los 4 manuscritos proféticos, algo extraordinario le sucedió a Tito. Durante toda una semana, experimentó lo que solo puede describirse como una activación profética completa. Su capacidad para discernir verdades espirituales se multiplicó exponencialmente. Comenzó a ver conexiones proféticas entre eventos del Antiguo Testamento y revelaciones sobre los últimos días que ni siquiera Pablo había comprendido completamente. Los guardianes de Creta, que habían protegido estos manuscritos durante generaciones, reconocieron inmediatamente que estaban presenciando algo imprecedente. Aristos llamó a todos los ancianos de la red secreta para que fueran testigos de la transformación de Tito. En 40 años guardando estos secretos, murmuró Aristos, nunca hemos visto a alguien recibir tanta revelación tan rápidamente. Es como si el Espíritu Santo hubiera estado esperando específicamente que este joven llegara para liberar torrentes de entendimiento profético. Durante esta semana de activación, Tito recibió visiones que complementaban y expandían todo lo que había leído en los manuscritos. Vio eventos futuros con tal claridad que pudo dibujar mapas detallados de cómo se desarrollarían las profecías de los últimos días. ¿Has experimentado alguna vez momentos donde sientes que Dios está expandiendo sobrenaturalmente tu capacidad para entender verdades espirituales? En el 7º día de su transformación profética, Aristos llevó a Tito a una cámara secreta dentro de la cueva que nunca había sido abierta en presencia de ningún forastero. Allí, guardado en un cofre de oro que había sido sellado durante 600 años, estaba el manuscrito más extraordinario de todos. Este pergamino, explicó Aristos con reverencia absoluta, contiene la revelación que fue dada al profeta Daniel, pero que él fue instruido por Dios a sellar hasta el tiempo del fin. Lo que estás a punto de leer, Tito, es la interpretación completa de las visiones de Daniel que han estado escondidas hasta este momento. Cuando Tito abrió el pergamino, las palabras parecían brillar con luz propia. La revelación era tan extraordinaria que tuvo que detener la lectura varias veces para procesar completamente lo que estaba recibiendo. El manuscrito revelaba que las profecías de Daniel no eran solo sobre imperios antiguos, sino que contenían un código profético que se repetiría en los últimos días con precisión matemática. Cada detalle de las visiones de Daniel sobre bestias, cuernos y reinos tenía una aplicación dual, una para los tiempos antiguos y otra para la generación final. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revelación? Las profecías de Daniel que los eruditos han estudiado durante milenios tenían niveles de significado que solo serían desvelados en los últimos días. Pero la parte más impactante del 5º manuscrito era la interpretación completa de la profecía de las 70 semanas de Daniel. El documento revelaba que había 3 niveles de cumplimiento de esta profecía. El primer nivel se cumplió con la primera venida de Cristo, exactamente como muchos eruditos habían calculado. Pero el segundo nivel se cumpliría durante un periodo de 70 semanas de años, antes de la segunda venida, y el tercer nivel involucraría 70 periodos literales de 7 días que marcarían los eventos finales inmediatamente antes del arrebatamiento. Tito, explicó Aristos, mientras el joven luchaba por comprender la magnitud de estas revelaciones. Esta es la razón por la cual fuiste escogido.
tu generación no verá el cumplimiento de estas profecías, pero la unción profética que estás recibiendo aquí será transmitida espiritualmente de generación en generación, hasta llegar a aquellos que sí las verán cumplirse. El manuscrito continuaba explicando que habría señales específicas que confirmarían cuándo cada nivel de la profecía estaba comenzando a cumplirse. Estas señales incluían eventos astronómicos precisos, desarrollos tecnológicos específicos y cambios geopolíticos que ocurrirían en secuencias predeterminadas. El sexto manuscrito que Tito leyó esa semana contenía revelaciones específicas sobre el anticristo y el falso profeta, que complementaban y expandían las visiones del Apocalipsis que Juan el Amado recibió años después en Patmos. Según este documento profético, el anticristo no surgiría repentinamente, sino que sería el resultado de una línea de sangre específica que habría estado siendo preparada por fuerzas demoníacas durante milenios. El manuscrito contenía detalles sobre la región geográfica de donde surgiría, las características de su personalidad e incluso aspectos de su apariencia física. Será encantador en su hablar, leyó Tito, convincente en sus argumentos y tendrá soluciones aparentes para todos los problemas de la humanidad. Su surgimiento coincidirá con una crisis mundial tan severa que las naciones lo recibirán como un salvador. Pero lo más perturbador era la descripción del falso profeta. Surgirá del seno de la cristiandad distorsionada, hablará como un cordero, pero tendrá corazón de dragón. Unirá todas las religiones bajo una sola sombrilla, incluyendo una versión corrompida del cristianismo que negará la divinidad exclusiva de Cristo. Puedes ver cómo estas revelaciones proporcionan entendimiento específico para reconocer estos personajes cuando aparezcan en la escena mundial. Pero fue la revelación sobre el arrebatamiento lo que más impactó a Tito. Según el séptimo manuscrito, el arrebatamiento no sería un evento que tomaría por sorpresa a los creyentes preparados. Habría señales específicas en los cielos que serían visibles solo para aquellos que hubieran sido instruidos sobre qué buscar. En los días finales, leyó Tito con asombro creciente, aparecerá en los cielos una señal que solo los iniciados podrán interpretar correctamente. Será visible durante exactamente 40 días antes del arrebatamiento, dando tiempo suficiente para que los escogidos se preparen completamente. El manuscrito describía esta señal celeste con detalles que hicieron que Tito dibujara un diagrama exacto de lo que aparecería en los cielos. Era una configuración específica de planetas y estrellas que formarían un patrón reconocible relacionado con las constelaciones mencionadas en el libro de Job. Aquellos que hayan recibido esta revelación, continuaba la profecía, reconocerán inmediatamente la señal y sabrán que tienen exactamente 40 días para completar su preparación espiritual y advertir a otros creyentes que estén dispuestos a recibir esta verdad. Durante su última noche en Creta, Aristos enseñó a Tito el sistema de códigos que había sido desarrollado para identificar a otros miembros de la red secreta de guardianes de estas revelaciones a través de la historia. Tito, explicó el anciano, cuando regreses con Pablo, él te enseñará cómo establecer líneas de transmisión espiritual que llevarán esta revelación de generación en generación. Habrá períodos de siglos donde estas verdades estarán completamente ocultas, pero siempre habrá un remanente que las preservará. El sistema incluía frases codificadas, símbolos específicos y métodos de confirmación que permitirían a los iniciados reconocerse mutuamente, sin revelar los secretos a personas no preparadas. Recuerda, advirtió Aristos,
Estas revelaciones son tan poderosas que en las manos equivocadas podrían causar pánico masivo o ser usadas para manipular a los creyentes. Solo deben ser compartidas con aquellos que han demostrado madurez espiritual suficiente para manejar verdades de esta magnitud. En la mañana de su partida, todos los guardianes de Creta se reunieron para una ceremonia que no se había realizado en 200 años. Ungieron a Tito como portador de los secretos sellados y le dieron autoridad espiritual para identificar y entrenar a otros que serían llamados a continuar esta línea de revelación. Tito de Antioquía, declaró Aristos mientras todos los ancianos ponían sus manos sobre él, por la autoridad que nos fue dada por los profetas antiguos y por la confirmación que hemos recibido del Espíritu Santo durante estos días, te comisionamos como guardián de las verdades selladas y puente hacia las generaciones futuras. La unción que descendió sobre Tito en ese momento fue tan poderosa que varios de los ancianos cayeron bajo el poder del Espíritu. Durante más de una hora, profecías específicas fueron declaradas sobre su futuro ministerio y sobre cómo las revelaciones que había recibido se manifestarían a través de los siglos. Puedes imaginar el peso de responsabilidad y el honor simultáneo de recibir una comisión tan específica del Altísimo. ¿Has sentido alguna vez que Dios te está llamando a ser guardián de verdades específicas para tu generación? Cuando el barco partió del puerto de Creta, Tito ya no era el mismo joven que había llegado semanas atrás. Llevaba consigo no solo conocimiento profético extraordinario, sino una unción sobrenatural que le permitiría discernir exactamente a quién, cuándo y cómo transmitir estas revelaciones. Si esta revelación está impactando tu corazón, compártela con alguien que esté hambriento de verdades profundas sobre los últimos días. Dale like y activa las notificaciones para el momento culminante de esta historia extraordinaria. Cuando Tito regresó a Antioquía, Pablo inmediatamente reconoció que algo extraordinario había ocurrido. La presencia de Dios sobre su discípulo era tan tangible que otros creyentes comenzaron a experimentar visitaciones angelicales simplemente estando en la misma habitación que él. «Maestro», dijo Tito la primera noche después de su regreso, «ahora comprendo por qué el Espíritu te instruyó a enviarme específicamente a Creta. No fui solo a recibir información, fui activado sobrenaturalmente para un propósito que abarca múltiples generaciones». Pablo escuchó durante toda la noche mientras Tito compartía las revelaciones más extraordinarias que había recibido. Pero lo que más impactó al apóstol fue cuando Tito le mostró cómo las visiones que él había tenido durante años comenzaban a tener sentido completo a la luz de los manuscritos proféticos de Creta. «Hijo mío», murmuró Pablo con lágrimas de asombro, «Dios me había dado piezas del rompecabezas durante décadas, pero tú has traído las llaves para ver la imagen completa. Ahora entiendo por qué el Espíritu me prohibió escribir ciertas revelaciones en mis cartas. Estaban esperando este momento para ser completamente reveladas». Durante los siguientes meses, Pablo y Tito trabajaron juntos para establecer una red secreta de creyentes que serían entrenados para recibir y transmitir las revelaciones de los manuscritos de Creta. Esta red no operaría a través de documentos escritos que podrían ser interceptados o corrompidos, sino a través de transmisión espiritual directa de maestro a discípulo. Identificaron a 12 creyentes específicos en diferentes regiones del Imperio Romano que habían demostrado madurez espiritual excepcional y hambre genuina por verdades profundas.
Cada uno de estos 12 sería entrenado para establecer su propia línea de transmisión en su región. Recuerden, les advirtió Pablo durante la reunión secreta donde fueron comisionados, estas revelaciones no son para satisfacer curiosidad profética, sino para preparar a la iglesia de los últimos días. Solo compartan con aquellos que el Espíritu les confirme específicamente. Uno de estos 12 era un joven llamado Clemente, quien décadas después se convertiría en uno de los padres de la iglesia primitiva. Otro era una mujer profetisa llamada Evodia, quien establecería una línea de transmisión que pasaría específicamente de mujer a mujer durante siglos. ¿Te das cuenta de cómo Dios establece sistemas para preservar verdades importantes a través de múltiples generaciones? ¿Has considerado que podría ser parte de una línea de transmisión espiritual que viene desde los tiempos apostólicos? Una noche, mientras Tito oraba en el Monte de los Olivos durante una visita a Jerusalén, recibió una visión devastadora sobre el futuro inmediato de la iglesia primitiva. Vio la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con detalles tan específicos que pudo advertir a los creyentes exactamente cuándo evacuar la ciudad. Pero más perturbador fue lo que vio sobre los siglos siguientes, una gradual institucionalización del cristianismo que resultaría en la pérdida de muchas verdades espirituales fundamentales. Vio cómo la simplicidad del Evangelio se complicaría con tradiciones humanas, cómo los dones del Espíritu serían declarados cesados y cómo las revelaciones proféticas serían sistemáticamente suprimidas. Pablo compartió Tito con el corazón quebrantado. He visto por qué era tan crucial establecer la red secreta. Viene un período de oscuridad espiritual donde estas verdades serán la única luz disponible para aquellos que genuinamente busquen conocer los tiempos de Dios. Esta visión llevó a Pablo y Tito a intensificar sus esfuerzos para entrenar y establecer líneas de transmisión espiritual. Sabían que tenían poco tiempo antes de que comenzara la gran apostasía que precedería a la restauración final. En sus últimas semanas de vida, mientras estaba encarcelado en Roma, Pablo recibió del Espíritu Santo lo que él llamó el Código Profético Final, una serie de revelaciones que complementaban perfectamente todo lo que Tito había aprendido en Creta. Este código consistía en interpretaciones proféticas específicas de eventos del Antiguo Testamento que se cumplirían con precisión matemática. En los últimos días, Pablo pudo ver cómo los patrones de los reinados de los reyes de Israel y Judá se repetirían en las naciones de los últimos días, cómo los ciclos de avivamiento y apostasía se manifestarían a escala global, y cómo las fiestas judías contenían cronogramas exactos para los eventos finales. Tito, le dijo Pablo durante su última reunión secreta en la prisión, este código profético debe ser transmitido solo a aquellos que hayan demostrado capacidad para manejar revelaciones de esta magnitud. En las manos correctas será la llave para interpretar correctamente todas las señales de los últimos días. La noche antes de su ejecución, Pablo transfirió formalmente a Tito toda la autoridad espiritual para supervisar la red secreta de guardianes de revelación. Fue una ceremonia privada que duró toda la noche, durante la cual Pablo impuso manos sobre Tito y le transmitió unciones proféticas que había recibido directamente de Cristo durante sus experiencias en el tercer cielo. ¿Puedes imaginar la solemnidad y el poder de ese momento? La transmisión de una unción apostólica que conectaba directamente con las revelaciones más profundas del cielo. Después de la muerte de Pablo, Tito se estableció oficialmente como obispo de Creta, pero su ministerio real era mucho más extenso y secreto.
Durante los siguientes 30 años, viajó discretamente por todo el Imperio Romano, estableciendo células de creyentes que serían entrenados en las revelaciones de los manuscritos proféticos. Desarrolló un sistema de códigos tan sofisticado que incluso si las autoridades romanas interceptaran sus comunicaciones, no podrían entender el verdadero significado de sus mensajes. Estos códigos incluían referencias aparentemente inocentes a eventos del Antiguo Testamento que en realidad contenían instrucciones específicas sobre revelaciones de los últimos días. Durante este periodo, Tito también estableció lo que él llamó casas de revelación, lugares secretos en diferentes ciudades donde los manuscritos proféticos más importantes eran estudiados y sus revelaciones transmitidas a discípulos seleccionados. Cada casa tenía un guardián principal que reportaba directamente a Tito y mantenía registros codificados de todo el conocimiento profético que era transmitido. Una de estas casas secretas estaba ubicada en las catacumbas de Roma, otra en las montañas de Capadocia y una tercera en las islas de Grecia. Cada ubicación fue escogida no solo por su seguridad, sino porque habían sido identificadas proféticamente como lugares donde ocurrirían visitaciones angelicales especiales para confirmar las revelaciones. En sus últimos años, Tito recibió la que posiblemente fue su visión más extraordinaria. Una revelación completa sobre cómo las verdades que él había guardado se manifestarían generación tras generación hasta llegar a los últimos días. Vio períodos específicos de la historia donde las revelaciones estarían completamente ocultas, épocas donde serían parcialmente restauradas y finalmente el tiempo del fin, cuando serían reveladas completamente a una generación que tendría la madurez espiritual para recibirlas sin ser destruida por su poder. En los días finales profetizó Tito ante un grupo selecto de sus discípulos más maduros: surgirá una generación que tendrá acceso no solo a las escrituras escritas, sino a las revelaciones que han estado selladas desde los días de los profetas. Esta generación reconocerá las señales porque habrán sido preparados a través de líneas de transmisión espiritual que se remontan hasta nosotros. La visión más impactante que Tito recibió fue sobre los medios a través de los cuales estas revelaciones serían finalmente compartidas con las masas en los últimos días. Vio tecnologías que no existían en su tiempo que permitirían que las verdades selladas llegaran simultáneamente a creyentes en todo el mundo. ¿Te das cuenta de que posiblemente tú eres parte de esa generación final que Tito vio en visión? ¿Que las revelaciones que estás recibiendo ahora han estado siendo preservadas específicamente para este momento en la historia? Querido hermano, querida hermana, la historia de Tito no es solo historia antigua, es una revelación para tu tiempo presente. Las verdades que él guardó, las revelaciones que recibió y la unción profética que llevó han estado esperando llegar específicamente a tu generación. Si tu corazón ha sido impactado por estas revelaciones, si sientes una sed insaciable por verdades más profundas sobre los tiempos en que vivimos, entonces posiblemente tú eres parte de la línea de transmisión espiritual que se remonta hasta Tito y Pablo. ¿Sientes esa activación en tu espíritu? ¿Esa hambre por revelaciones que van más allá de lo que has escuchado en el cristianismo tradicional?
Que el mismo Espíritu que ungió a Tito para recibir revelaciones extraordinarias, te unja a ti para discernir los tiempos, prepararte para lo que viene y ser parte de la generación que verá el cumplimiento de todas las profecías selladas. Si esta historia ha transformado tu comprensión de los tiempos finales, compártela con otros que necesitan ser preparados. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para más revelaciones que han estado esperando ser desveladas en estos días finales. Que el Señor te guarde, te bendiga y active en tu vida las revelaciones que has recibido esta noche. Que duermas en su paz, sabiendo que eres parte de su plan eterno para estos tiempos finales. En el nombre de Jesús. Amén.